Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos en una nueva sesión de sus conversaciones y charlas con la rectora en estos tiempos de pandemia que cada vez se ven más difusos a lo largo del tiempo, pero que nos han permitido conectar con muchos amigos, amigas, muchas personas que seguramente en otras circunstancias no habríamos conocido y no habríamos invitado a conversar. Así que vamos a seguir con esta serie de reflexiones. Hoy pensando en un tema muy inspirador, indudablemente, en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad y, por supuesto, a la crisis de sostenibilidad. Respondemos con ingenio, con innovación, con búsqueda de respuestas para no quedarnos en la quejadera de siempre. Y en este tiempo hemos tenido la oportunidad seguramente de reflexionar en temas como las soluciones basadas en la naturaleza que nos propone la UICN, en muchos espacios proveídos por la Red de Soluciones Sostenibles de Naciones Unidas, que dirigió hasta hace un tiempo el profesor Jeffrey Sachs, que tiene capítulos regionales y nacionales en todas partes. Y por supuesto a todos los movimientos de innovación en el diseño, en la búsqueda de nuevos materiales, de nuevas formas de resolver los problemas clásicos y nuevos de la humanidad. La biomímesis o bioinspiración en el diseño es una de esas corrientes y para hablar de ello hemos invitado a uno de sus grandes, aquí decimos gurús, no sé si en México también, el doctor Raúl de Villafranca. Raúl es fellow del Biomimicry Institute y es colaborador del Regenesis Group. Es arquitecto ecologista mexicano, graduado de la Universidad Iberoamericana, con una maestría de Administración de Negocios Socioambientales. Tiene cursos especializados en biomímesis, tiene cursos en el pensamiento sistémico del Schumacher College y en regeneración del Regenesis Group, que ya dijimos, una experiencia muy larga de la cual pues nos compartirá. Ha publicado mucho material, pero sobre todo es editor de una revista que está especializada en el diseño bioinspirado, ZQ Journal. Es fundador de una ONG, además, Ecología y Hábitat, creadora, el ANP, me imagino que sea Área Natural Protegida, Así es. de Filobobos, y ahora nos cuentas también de ello. Fundador del Grupo de Trabajo en Desarrollo Regenerativo de la Ciudad de México. Este tema del desarrollo regenerativo cada vez tiene más significado en abordar la participación de todos los sectores de la economía en las actividades post pandemia y en estos nuevos modelos de economía que estamos buscando todos ansiosamente sobre todo para romper esa dicotomía entre producción, conservación y modelos ideológicos de desarrollo que pues todos tienen su potencia, pero también tienen sus limitaciones. Desde el 2008 es el anfitrión del Biomimicry Institute y tiene un grupo de especialistas con cursos, catedráticos enfocados en experiencias profundas con la naturaleza y esto estaba escrito de una manera muy misteriosa y quisiera de golpe empezar por ahí, Raúl. ¿Qué significará experiencias profundas con la naturaleza? Bienvenido a las charlas con la rectora, Raúl. Muchísimas gracias, Brigitte. Muchísimas gracias a la universidad y pues encantado de estar en contacto con nuestros hermanos colombianos del alma y del espíritu. Este, y, y bueno, deseando que todos estemos en estos momentos de cuestionamiento y de disrupción bien y que vayamos transitando evolutivamente en ello. Una muestra, yo diría, y nuestros compañeros, compañeras dicen una manera suave en que Gaia nos ha mostrado que nuestro camino puede ser otro.
y también podremos platicar un poquito de eso. Y bueno, sí, estas experiencias auténticas, profundas, vienen, pues yo creo que de nuestro ser más íntimo, de nuestro DNA, que es lo que nos inspira cuando uno entra en contacto profundo con la naturaleza. En ese contacto no nada más de ver qué recibo yo de la naturaleza, sino cómo sí somos parte vinculada íntimamente con la naturaleza y para ello son estas experiencias de estar caminando, olfateando, saboreando el mundo natural a todas las escalas, en todos los lugares y es una manera de cambiar nuestras conexiones neuronales, tanto en lo físico-químico como en lo espiritual, en todo ese rango que hay. Y lo pudimos leer y saber de grandes maestros de la, llamemos de cierta modernidad, desde Humboldt, que sí, él cuando entra a nuestra tierra, y me atrevo a decir nuestra tierra porque Latinoamérica es una sola tierra, y se inspira y empieza a conectarse y identificar la diversidad y el lenguaje subyacente del mundo natural y lo abre al mundo y lo abre a los políticos y a los gobernantes y a los, a los poetas, a los pintores y todo un movimiento que se ve de manera muy concreta en el Art Nouveau. El Art Nouveau es inspirado por la tierra yo creo que entonces era, no sé si ya era Nueva Granada o ya era la Gran Colombia, y inspira a todo el mundo, y ya vemos que en Francia el movimiento del Art Nouveau fue impresionante en la joyería, en la arquitectura, en la poesía, en todo, y pues esa fue una inspiración natural, este, fue una expresión de amor de Humboldt hacia nuestra tierra. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer eso. Sí, no, yo creo que todos quienes de una u otra manera hemos desarrollado carreras asociadas eh, con el medio ambiente, con la conservación, con las ciencias llamadas básicas, pues tenemos por dentro ese llamado, esa inspiración desde pequeñitos, porque yo recuerdo el, decía el camino de las hormigas cortadoras con una fascinación increíble de mis primeros recuerdos de infancia, Ujú, de pasar ujú, horas viendo las hormiguitas y llevándoles además cosas para que cargaran. Creo que es una de las primeras interacciones ecológicas. Gaudí, el arquitecto también en Barcelona desplegó una potencia gigantesca del diseño orgánico, ¿no? Volviendo a llamar a una a una visión que después se convertiría en algo muy surrealista y uno dice, ¿cuál es el límite aquí entre lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos la cultura? Porque ambas cosas tienen unos vasos comunicantes tremendos, tremendos. Y ahí paso a preguntarte un poco qué es este tema de la bioinspiración, porque es más que el simplemente, o bueno, simplemente no, es más que el arte que toma, que hace una lectura del mundo biológico y lo interpreta libremente de alguna manera. Aquí la bioinspiración tiene un alcance mucho más grande, entiendo. sí, aquí el uso del lenguaje y la identificación, vamos a llamar precisa, del lenguaje, pero no nada más puede ser de cierta forma precisa si está contextualizada. Y la ecología nos enseña todo eso. El tema
la enseñanza del movimiento ecológico, de la filosofía ecológica nos lo dice. Y el poder, el poder identificar y poner en la voz y en la palabra ciertos términos no nada más nos nutren, sino que también evocamos realidades. Así cuando uno empieza a hablar de biomimesis, se empieza a evocar una realidad diferente, evolutiva, a la que fue en aquellas épocas la inspiración o la bioinspiración de Da Vinci, por ejemplo, que ese fue un científico, un arquitecto, un artista, que en esas épocas podía concentrarse muchísimo conocimiento de la época en una sola mente como la de él. Ahorita para nosotros es imposible por todo el conocimiento que hay en el mundo. Ahorita tenemos fácil, según es sabido, el 95% de los científicos y de los escritores, de los artistas, están vivos ahorita, de los que han existido en toda la historia de la humanidad. Y claro, pues ese conocimiento y esa sabiduría vibrante, pues no la podemos contener como la podía contener Da Vinci en su mundo. Y Da Vinci era un biomimético, era una Vale. persona que tenía toda esa inquietud de meterse a estudiar a través de esa arte del dibujo y de pues, del arte que él dominaba, ¿no? Entonces, bueno, pues la bioinspiración es muy amplia. El término de bioinspiración en mi caso lo utilizo con toda esa amplitud y con toda esa profundidad, que eso es lo importante, no es nada más en la amplitud, sino también en la profundidad, que el poderse meter y a través de cada uno de nosotros, con nuestro propio viaje interior, podemos descubrir e inspirarnos en la naturaleza. Así yo he visto en estos años como personas que son ingenieros, por decir algo, por etiquetarlos, pero en realidad somos mucho más que una línea disciplinaria, pero un ingeniero o un pintor o un bachiller o un médico, a través de ese filtro entran al mundo natural para su propia inspiración y dependiendo de en dónde estén, se inspiran de una manera o de otra. Seguramente Mozart se inspiró en esos, eh, en esos bosques, en esos bosques en Europa. Y también con el deleite de la comida y de los sabores y de las sensaciones que él tenía. Yendo al tema de cómo Carl Jung y nos muestra el camino del conocimiento a través de estos cuatro ejes de la razón, del sentimiento, de las sensaciones y de la intuición. Últimamente, pues nos hemos desarrollado en la parte de la razón y el motivo de la biomimesis es sí utilizar la razón, que es la función, despertando las otras cuatro canales de conocimiento de la realidad. Entonces, cuando nosotros transitamos de esta inspiración nativa nuestra eh, y lo enfocamos con una visión, con un componente científico, que es el de la biología y el de la ecología. Y digo biología, pero es más que la biología, es una biología más amplia, porque también hay la bioquímica, en fin. Pero esta parte de la ciencia nos abre, se desdobla a todo este mundo de oportunidades. Entonces, bioinspiración y biomimesis y biomimética
pero bueno, ahorita estamos hablando de biomimesis, son dos, dos conceptos diferentes, no diría que diferenciados, no diferentes, sino diferenciados. Bueno, en la antigua Grecia teníamos a las musas que inspiraban a los mortales a cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque susurraban constantemente a su oído lo mismo que en las caricaturas representamos con un angelito en el Ujú. hombro y un pequeño demonio en el otro. Mira, mira que aquí hay una oportunidad. Y hay una percepción de que el diseño basado en la naturaleza es reduccionista, utilitario, es nuevamente mm, eh, reducir, sí, los componentes de lo vivo al usufructo de los seres humanos. Yo, por supuesto, creo que no, creo que la perspectiva es mucho más amplia, pero sí me gustaría escuchar tu visión. Bueno, lo que acabas de decir es una polémica no manifestada. Y es importante, y seguramente tú lo dices por la manera en la que tú vives la ecología y la biología. Un amigo nuestro que tú conoces, Delfín Montañana, biólogo, que inició el trabajo de la biomimesis conmigo allá hace varios años, hemos caminado juntos en este trayecto. Decía que cuando él conoció la biomimesis, se, se encontró con un momento en su vida en donde podía seguir midiendo la cantidad de hojitas de pasto en 1 centímetro cuadrado de un pastizal en un bosque de montaña y ver otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito y él podía haber seguido ahí. Cuando se encuentra con la biomimesis, él viene de un, de un contexto familiar artístico. Ujú. Entonces ve todo conectado en él, su llamado a la biología, con algo que le habría una inspiración a un potencial impresionante. Entonces, sí, el tema utilitario puede, puede caer muy fácil en cualquier disciplina y entonces ¿en dónde está la clave? La clave, como lo plantea la teoría de la biomimesis, es que nosotros tenemos el primer grado de inspiración, es la bioutilización. La bioutilización puede ser acertada o inapropiada. Por ejemplo, aprovechar de un bosque la madera o utilizar el agua de un recurso natural. Pues se puede utilizar regresando el agua al ciclo hidrológico o del bosque, tomar del bosque únicamente lo que se puede tomar o bajo el paradigma que nos ha dominado hasta, yo diría, hasta ahorita todavía, de este paradigma del más es mejor. Y Mm. entonces obtener más y sacar más y sacar más y sacar más hasta que se acabe. Y entonces nos vamos al siguiente nicho de recurso. Y eso es una bioutilización equivocada. Después el siguiente nivel es el de la bioasistencia. Y ese es, por ejemplo, el de una, cultivo ecológico como el que es el de la agroforestería. En la agroforestería, como sabemos, se utilizan los recursos de manera natural, ya con una intervención humana, en donde uno no le hace daño al ecosistema
y empieza a tener una simbiosis con ella. Esa es una bioasistencia adecuada. Una bioasistencia inadecuada es el de los transgénicos, en donde hay una intervención que no se sabe el efecto que nos puede estar generando a mediano o largo plazo. Entonces, ahí también es esto que decías tú del angelito y del diablito, ¿no? Y por último es la biomimética. Y ahí entramos a este otro término, al de la biomimética o la biomimesis. La biomimética para mí es un término más amplio que la biomimesis y puede ser una biomimética adecuada, en donde se cumple con una serie de preceptos, o una inspiración de la naturaleza, nada para generar objetos y tecnologías. Entonces, sí ha habido inspiraciones, como podríamos tal vez imaginar que un tanque de guerra sea inspirado por una tortuga. Estoy inventándolo, ¿no? Pero por hacer una analogía. Y eso es una biomimética equivocada porque no está promoviendo vida, está precisamente en el camino del antropocentrismo. En el camino de la biomimesis, y no descalifico otros disciplinas que pudieran ser bioinspiradas, pero como la que conocemos, estamos hablando de la biomimesis y que está muy bien estructurada y muy bien planteada, habla de tres condiciones que tiene que haber: la bioética, la biofilia y la bioinspiración. Si no se dan las tres, vamos a caer en territorios de otro tipo. Si nosotros no tenemos bioética, pues ya estuvo, ¿no? Pues ya estamos en contra de los principios de la naturaleza. Si no tenemos una biofilia, si no nos afiliamos a la naturaleza, entonces, ¿cómo puedes ser parte de la naturaleza si no poner tu estado de ser en sintonía con ella? Este principio de la biofilia lo plantea Ed Wilson. Tiene unos libros maravillosos y tiene uno que te va a encantar, te lo voy a mandar para que lo leas, que se llama algo así como La hormiga cortahojas, Ah, que habla de este superorganismo y cómo el mecanismo y la manera en que corta las hojas y lleva el producto al nido y cómo el nido, toda la comunidad forman un solo organismo y este organismo es a nivel mundial. Nosotros sabemos que si pesamos la biomasa de las hormigas del planeta y la de los humanos, pesamos lo mismo, tenemos la misma biomasa. Y entonces, bueno, pues las hormigas son un superorganismo genial, es en el lado, digamos, del angelito, y el humano pareciera que está en el otro lado como superorganismo, ya somos un superorganismo. Y está demostradísimo ahora con lo de la pandemia, que en realidad mm, donde alguien se esté lastimando nos está tocando también a nosotros. sí, estamos totalmente interconectados. Yo recuerdo, incluso con un poco de remordimientos, mis cursos de biología del desarrollo, Ujú, o embriología, ujú, porque era una clase muy compleja, y muy árida en el tablero y con la tiza. ujú, Todavía me tocaba a mí entender todo este mm, proceso evolutivo que lleva a los plegamientos e innovación producto del rediseño constante que la vida hace de sí misma
en el huevo o en el proceso reproductivo. Entonces, uno tenía que aprenderse, claro, los estadios del embrión y cómo el embrión progresaba y le salían paticas, no le salían paticas. Y ahora creo que la biología del desarrollo, entendida como la primera conexión hacia el mundo de lo evolutivo y de los nuevos, de las nuevas maneras de organizarnos, es fundamental entender esos procesos que son, que van mucho más allá de copiar elemento del mundo orgánico. No se trata de crear monstruos a lo Giger para las películas de Alien, que es una bioinspiración bastante espeluznante, muy exitosa Sí. y un ejercicio artístico que respeto mucho, pero me da mucho miedo. Utilizo utilizo los hiperparásitos en las clases para hablar de la bioética. Si nosotros, digamos, hacemos elecciones con base en la naturalización de muchos comportamientos en el ecosistema sin un criterio moral, pues indudablemente podemos acabar justificando todas las guerras con base en la competencia y Claro. suicidándonos pues con base en la extinción, ¿no? Porque la extinción es un proceso natural, entonces, bueno, entonces extingamos y no hay ningún problema ético. Yo creo que ahí hay un tema de fondo y por eso la biomimética en todo su alcance me parece una propuesta extremadamente creativa y no sé qué pienses un poco de los lineamientos o de la orientación contemporánea de la biomimética. ¿Hasta dónde crees que podemos llegar con la biomimética? Pues yo creo y siento que la biomimética, que es una disciplina integrada con otras líneas de pensamiento, nos puede llevar a una nueva realidad, a una realidad eh, que se ha visualizado como estas utopías ecológicas. Yo creo que sí podríamos llegar ahí. Por eso nuestro trabajo en el tema de la regeneración, y lo platicaremos tal vez más tardecito. Y el tema de la evolución que dices es fundamental para ello. Estamos en este punto del proceso evolutivo con una fuerte disrupción, y yo digo suave, de Gaia, Mm, porque pues, para el 2020, pues sabemos que se daban ciertos pronósticos aterradores. No niego situaciones en el mundo aterradoras, pero a nivel global, lo que nos está tocando, yo creo que es una llamada amorosa de Gaia a la humanidad y por lo tanto, pues podemos responder efectivamente para evolucionar. Y sí, el tema este de la evolución que dices, que la manera en la que se ha parcializado la interpretación de la develación de Darwin con respecto a la evolución, se ha tomado de una manera jerárquica y, diríamos, monárquica, porque sí, sobre todo monárquica, sí, sí. monárquica en donde las especies perfectas y las etnias y todo esto, y nos ha llevado a esa inspiración parcial a un manejo terrible del uso de la gobernanza, etcétera. Cuando en realidad Darwin hablaba muchísimo de colaboración, hablaba de la colaboración tan fuertemente como de la competencia. Y eso es lo que hacía que fuera el mundo viviente un sistema evolutivo. La imagen del Rey León en la película, ¿no? Que siempre Ujú, me ha parecido a mí muy mala ecología y que me preocupa porque ujú, realmente no estamos enseñando ecología, o por lo menos ecología completa, que, que la gente que entienda que estamos viviendo en un sistema de interrelaciones donde
son más importantes esas redes que se establecen entre los componentes del mundo, que son las que mantienen el mundo, que los puntos específicos que tratan de dominar y de imponerse como focos de control, ¿no? Un poco más el Ujú, policentrismo, porque ahí podemos hablar incluso de la biomimética en términos de gobernanza, de sistemas descentralizados y, o sea, quién controla las selvas amazónicas, cómo se controla la complejidad de la biodiversidad oceánica. Pues, todo el mundo interactúa y no tiene que haber una agencia central de control de especies para definir quién se queda y quién se va. Esto. Mira, te quiero comentar, tenemos un par de personas que nos están escribiendo por el chat. Jimena Hidalgo dice que si él interpreta un poco el texto, si es inteligente, sustentable. El árbol sagrado de los mapuche es el canelo, obviamente en Chile, y cada hoja de canelo crece sin tapar a la otra y forma en su interior un gran capullo y un refugio. Eso es una señal de sensibilidad sobre el territorio. Dice que respondiendo a la discusión que teníamos, que más que utilitario es una representación de una inteligencia entre el ser y su contexto. Bueno, ese es su comentario. Y a raíz de eso, Andrea nos pregunta qué tanta relación hay entre la biomímesis y la sostenibilidad. De golpe, bueno, yo sé que saltamos al rompe un poco aquí a un tema más amplio, pero ujú. pongamos la pregunta sobre la mesa y de ahí vemos que nos devolvemos un poquito para otras cosas. Bueno, pues el primer punto que comentas nos habla de esa inteligencia de Gaia. Gaia, el planeta Tierra, tiene una sabiduría y tiene esa sabiduría tan amplia y profunda que se puede manifestar en todos lados, hasta en el canelo y en la hoja y en su disposición. Nosotros como humanos, gracias a estas sabidurías ancestrales que han, que han interpretado la realidad y, y han constituido una cosmovisión a partir de esa gran inspiración de Gaia. Y sí, esa sabiduría del árbol, y habrá muchos que nos dirán, no, es que no tienen inteligencia, un árbol no tiene sabiduría, no tiene espíritu. Pues sabemos otros que pensamos diferente. Y Y sobre entonces, todo el árbol podría dudar mucho de nuestra inteligencia, habida cuenta de la situación en la que estamos. Perdona, definitivamente. te interrumpí. Sí, entonces, bueno, pues ahorita yendo al territorio de la biomimesis, al poner el enfoque biológico funcional, que ese es uno de los otros puntos de la biomimesis clave, o sea, ya hablamos de la ética, de la inspiración y de la afiliación. Ese es el enfoque funcional, cómo es que la naturaleza está resolviendo las estrategias de diseño. Y estrategias de diseño, el diseño es todo, el diseño es una empresa, el diseño es un sistema de gobierno, todo es un diseño. Entonces, este árbol, como lo que nos puede decir como un sistema económico, como, y dentro de los principios de la naturaleza, que ha eh, sintetizado la biomimesis es, toma los recursos que te son necesarios, no tomes más, para que otras partes de tu organismo o del ecosistema aprovechen los recursos que no son para ti. O sea, no queramos captar toda la energía solar que la vamos a tener que desechar, o toda el agua, pues vamos a necesitar estructuras bestiales para captar todo el agua que además no vamos a utilizar, o la vamos a malutilizar en nuestros procesos bioquímicos. Entonces, en esa eh, posible metáfora, pues yo creo que es mucho más que la metáfora, es en esa enseñanza de, de los mapuches,
Sí, mencionó. este, lo que ellos han aprendido del Canelo y nos lo comunican y además lo veneran como algo sagrado, porque sí es sagrado. En el momento en que uno se conecta con esa parte de la sabiduría, se convierte en sagrado y también nos toca a nosotros parte de ese beneficio, por decirlo así, de identificarnos como parte de todo este sistema que es sagrado, que no quiere decir, desde el punto de vista del anima mundi, no quiere decir que sea una cuestión religiosa, sino esta cuestión de lo material y de lo espiritual. Como toda esta realidad tiene esa dualidad de componentes. Entonces, si nosotros empezamos a vivirlo, empezamos a tener esto que platicamos de las experiencias auténticas profundas y nos inspira en los tres círculos que hablamos. Entonces, bueno, la biología, al entrar con un enfoque científico, que además es la parte que tenemos más desarrollada, por no decir que las otras las tenemos más bien atrofiadas, es un canal de acceso maravilloso. O sea, si somos muy buenos corriendo, bueno, pues aprovechemos ese potencial para otras cosas también. Entonces, si somos muy buenos razonando ahorita, bueno, aprovechemos ese recurso para reconciliarnos con la naturaleza. Entonces, bueno, y por lo tanto, pues, la segunda comentario, pues va ligado. De esa manera, pues sí, la biomimesis es, es una disciplina y un recurso y una herramienta humana hacia una sustentabilidad integral. Tú mencionaste la relación entre los pueblos indígenas y su apreciación, digamos, de esa inteligencia del mundo silvestre, del mundo natural. Ujú. Em, y claramente detrás de esa apropiación y significación hay una convivencia y una capacidad de observación fina, que es la que hizo que a lo largo de miles de años se produjeran ciertas soluciones, digamos, o ciertos modelos de vida, pues, que funcionan en las sierras de Oaxaca, en los bosques de coníferas y que se manejan hoy de una manera muy interesante, o en el Petén en Guatemala, o en las islas de Gunayala en Panamá, y así sucesivamente. Podríamos decir que hay una cultura extremadamente sensible a oír, olfatear, mm, de un desarrollo de los sentidos. Y yo creo que ahí hay otro elemento de la indagación biomimética, la puesta en juego del cuerpo en un contexto determinado, que lo que pasa es que ahora viviendo en ciudades se ha liberado o se ha resignificado. No sé muy bien cómo recuperar un poco esa sensibilidad o proveer esa enseñanza a todos los chicos en las escuelas, volver a escuchar, volver a ver, volver a probar, para no simplificar nuestra vida al extremo de lo inviable, porque es que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez, parte del riesgo de que estemos encerrados y solamente experimentando el mundo a través de la virtualidad es ese, ¿no? Que acabamos alimentados por entre un tubo y como las gallinas en un galpón, y produciendo a través del computador cualquier cosa que produzcamos. Entonces, a mí me espanta un poco. Pero ¿qué tanto en temas educativos y en temas mm, de organización institucional estamos, o vale la pena hacer un llamado a reentrenar los sentidos? Ujú. Sí, para empezar, pues un breve anécdota.
con respecto a esta, a este grupo étnico, cultural, ancestral de los huicholes. Los huicholes es un grupo que vive en podríamos llamar casi en el norte del país, centro norte, en donde hacen peregrinaciones, unas peregrinaciones por el desierto de Viricuta. Y estas peregrinaciones son muy largas en el desierto y van caminando y el maracame, que es el abuelo, el que los guía a su grupo, empiezan a tener toda una serie de experiencias en donde van reinterpretando la realidad a través de los sentidos y también a través de las medicinas ancestrales, de las medicinas naturales. En este caso, pues es el del peyote. Entonces van reinterpretando y cambian el uso de la palabra de todo. Entonces, en vez de árbol es agua, y en vez de agua es piedra, y en vez de piedra es serpiente. Y durante todo ese recorrido se generan todas estas nuevas conexiones. Termina su recorrido en la última ceremonia subiendo al quemado y regresan a la Matrix, regresan a la Matrix en la que vivimos todos, con una nueva interpretación de la realidad. Y sí, pues fue un trabajo corporal muy, muy valioso, muy importante. Como eso hay experiencias en todas nuestras tradiciones, en la tradición mesoamericana también y también en todo el mundo. El reconocernos parte de toda esa sabiduría para empezar, y no verlo como, es que los huicholes allá y los mayas por aquí, no, todos somos uno y tenemos una manera diferente de vivir la realidad y esa es la que podemos nosotros comunicar y que sea una experiencia viva en el mundo académico, en el que estudia. Y cada quien tendrá su inspiración y su reinterpretación y su manera de conectarse. En las cosmovisiones ancestrales, como realmente estaban muy conectados y ligados con el mundo natural, estaba su palabra, su voz, su arte, su gobierno, estaba muy ligado a ello. Entonces, ese yo creo que es una manera en la que podríamos trabajar en la regeneración. El principio fundamental es el de la reconciliación, es religarnos con los conocimientos ancestrales y antiguos y que requiere de un desarrollo personal muy fuerte. Sí, un reencuentro que cada vez Ujú. es más difícil de lograr. eh, y pienso mucho de nuevo en la realidad virtual, ¿no? En la construcción, en el uso de la tecnología también para eh, ajustar o desajustar los sentidos. ¿Qué clase de procesos nos va a inducir? Y obviamente que pueden ser lo mismo, un un poco angelicales o un poco demoníacos, porque el ámbito de la creatividad va a ser, que se puede desplegar es realmente infinito. Mm. Uno de los aspectos que estamos viviendo en este momento urbano de la historia de la humanidad es la conciencia de que nuestras ciudades son, hemos hecho ciudades un poco de emergencia, un poco históricamente apresuradas para acoger migraciones por la industrialización, por las guerras,
por muchas razones. En Colombia somos ya el 80% en ciudades, viviendo en ciudades, y el mundo va para el 50%. Colombia es un país muy, Sí. muy urbanizado recientemente, sobre todo por el conflicto armado y los desplazamientos involuntarios. Ujú, Eh, y entonces comenzamos a revisar, a mirar la ciudad como una estructura y un ecosistema funcional, aunque yo ujú. creo que la ecología urbana en nuestros ámbitos todavía tiene que desarrollarse mucho, pero ¿qué tanto ya con esa perspectiva de la que hablábamos regenerativa, uno puede realmente convertir las ciudades en otra clase de hábitat para los seres humanos? ¿Qué tan lejos podemos llegar ahí? Soy una persona con un alto grado de, vamos a llamar, de optimismo. Y cuando y veo yo que sí podemos llegar a estar, a estar en ese punto de reconciliación con el planeta. Hay una oportunidad, ahorita se nos está mostrando claramente. Y el punto es de qué manera podemos nosotros volvernos parte del ecosistema global y cómo nos podemos reconocer, cómo podemos reconocer nuestro rol en en el sistema planetario y en cada uno de los pequeños ecosistemas en donde vivimos y los ecosistemas que viven en nosotros. Entonces, el trabajo hay un trabajo interno muy importante y también de alcance y de mucha responsabilidad en dónde está nuestro rol, en donde la agregación de valor en reconciliación con los sistemas vivos se dé. Y claro, estas ciudades, como puede ser la ciudad de Bogotá y es la Ciudad de México, que es tan compleja, o más que compleja, es complicada, porque no hemos entendido que los sistemas tienen sus anidamientos y tienen sus identidades y tienen su manera de ser íntegros. Entonces, de repente un barrio ya no es barrio. Mm. ¿Por qué? Porque ya se perdió la membrana del barrio y entonces ya no puede tener su propio rol en el que está al servicio del siguiente entorno mayor, no puede dar ni recibir. Hay enfermedades que pasan así que no puedes ni recibir alimento ni limpiar tu organismo porque hay tal difuminación del ser. Entonces, si nosotros retomamos los principios biológicos y que para ello nos sirve la biomimesis, entender cómo es que los ecosistemas mantienen su integridad en reconciliación con otros ecosistemas como son generando estos ecotonos, y los ecotonos son los espacios de oportunidad en donde hay muchos intercambios sin perder la integridad esta parte de esta membrana que es permeable para los dos ecosistemas. Y ahí hay mucho que aprender y habría que replantear nuestras ciudades y decir, bueno, pues vamos a ver cuántas ecosistemas o ciudades o barrios dentro de los barrios hay y cómo pueden interactuar sanamente. Y ahí se va al sistema de transporte, al sistema de suministros, al de electricidad, el de energía, todos. Entonces, si estas iniciativas que hay, técnicas como es el de los huertos urbanos, el de la generación de energía, el del manejo del agua, si todo esto lo vamos entendiendo por células o por ecosistemas, yo creo que podemos transitar a unas ciudades de esta dimensión y de esta
y de esta complicación a que en vez de que sea complicado, sea complejo. Y es un trabajo que, pues que nos toca a todos y ahorita a los jóvenes les toca un trabajo muy duro que se les está poniendo en sus territorios. Y esto lo veíamos que iba a venir, ya llegó. Entonces, pues adelante con todo, ¿no? Sí, nos tocó habitar un mundo inesperado y que resulta de nuestra propia intervención en el planeta. Y entonces, pues es un poco adaptarnos y responder a nuestras propias incapacidades, bien sea causadas por ignorancia o ambición o limitaciones propias de la naturaleza humana que hace que no esté garantizada nuestra persistencia a largo plazo. Pero yo también soy optimista y creo que estamos en este punto de inflexión en la Ujú. evolución planetaria en el que realmente con un sacudón como este que estamos viviendo vamos a encontrar muchas de las claves de lo que significa habitar el mundo. Ujú. Pregunta Johanna por la tecnología, la relación entre la tecnología, que es una gran categoría, Ujú. y la biomímesis. ¿Cómo, diría yo, cómo se reorienta la innovación tecnológica bajo una perspectiva de biomímesis? Sí, la biomimesis es un recurso fundamental para la tecnología. La tecnología en esta requiere de esta transformación y que volvemos a hablar de la ética y de la biofilia, de la bioética y de la biofilia. Eh, en nuestra práctica regenerativa, es curioso esto y va a sonar disruptor. eh, si nosotros trabajamos en los problemas, normalmente vamos a utilizar tecnología. Mm, Si nosotros trabajamos con el potencial, vamos a trabajar con el espíritu y con la fuerza de toda la conexión que hay en el mundo. Normalmente, ¿qué pasa? Oye, que hay mucho tráfico, pues una vía más ancha. No, que hay más tráfico, un piso de vialidad encima del piso. Y eso lo único que genera es más tráfico, más contaminación, más tiempo en el automóvil, ya se ha demostrado. Entonces, si nada más nos fijamos en el problema, nada más vamos a resolver tecnológicamente. Afortunadamente en la biomimesis, como está hermanada con la ecología, con la vida, mm, los principios que emanen de ella va a hacer que nuestras tecnologías sean apropiadas. En la biomimesis pues, tenemos una serie de principios que se plantean, se llaman patrones unificadores, que tienen que ver con utilizar la energía accesible, el reciclar los materiales, el trabajar en la resiliencia a partir de la biodiversidad, en optimizar más que maximizar, ese principio es clave. En vez de crecer nada más, es optimizar, el trabajar en la cooperación, en esta información con el entorno inmediato para estar sintonizado localmente, en tener una química verde o una química sana con el ambiente, que tiene que ver con cantidad de elementos que se utilizan. El utilizar los recursos que son abundantes a nuestro alcance, no abundantes en otro lado, eh, y el usar la forma determinada por la función, no al revés, no empezar a poner formas para que después las formas generen funciones, sino que la función, los flujos, los sentidos le den forma a nuestras cosas. Entonces, si nosotros vamos trabajando nuestra tecnología mental
que aquí hay dos tecnologías que usamos nosotros, la de la biomimesis, que viene con esta sistematización de entender cómo es que la naturaleza funciona, y, la tecnología del pensamiento, que esa es la tecnología de la regeneración planteada por la línea que nosotros trabajamos, que viene de este grupo de Regenesis, que trae sabidurías ancestrales indoamericanas y sufis y de permacultura. Entonces, esa tecnología del pensamiento que va ligada, todo esto va ligado a un principio filosófico profundo que es el de la ecología profunda. La ecología profunda que habla de los temas vivos, de que todos somos naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vamos incorporando en nuestro haber y por lo tanto nutrimos nuestro estado de ser, podemos transitar bellamente en esto. Tal vez incluso rediseñar el planeta y devolverle una de sus cualidades más importantes, que es que pudo albergar vida, generó vida, y hasta el momento, con todo y las noticias de miles de planetas en otros sistemas solares, el único que mantiene, y diría que generosamente, a pesar de todo lo que hemos hecho, que mantiene la vida, es este. Y todo nuestro bienestar, 8.000 millones, y seguramente creceremos a 10.000 millones, Ujú, depende de que logremos entendernos entre nosotros y restituir la funcionalidad ecológica que hace que todo tenga capacidad de persistir también. sí, ujú. Muchas gracias, Raúl. Quisiera invitarte a darles un mensaje a los estudiantes de la Universidad de AN, quienes nos están escuchando por la plataforma y quienes te van a escuchar luego, respecto al trabajo que estás haciendo, y que los entusiasme a seguir adelante. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, pues que ligado a esto último que dices, la biomimesis plantea que la vida crea condiciones que favorecen a la vida. Esa es la propiedad emergente del sistema vida. Y si nosotros en cada acción, en cada pensamiento, en cada intención, en cada rezo, en cada saludo, nosotros ponemos esa dirección de crear condiciones que generen vida, vamos a ser felices y generar bienestar para todos, no nada más hacia nosotros. Y estos tiempos son tiempos de una inspiración y una oportunidad maravillosa civilizatoria. Así como las cianobacterias cambiaron el planeta, cambiaron la atmósfera en su época, nosotros podríamos ser las cianobacterias del año 4680 y tantos millones de años de nuestra Tierra. Es verdad, Raúl. Pues encantadora la conversación, de verdad. Eh, Había mucho más que decir, como siempre, y en un tema tan, digamos, novedoso sigue siendo como la biomímesis y el diseño basado en la naturaleza. Bueno, denle las atribuciones que quieran, Ujú. pero mm, busquen encontrar en ellas una nueva oportunidad de cambiar de trayectoria de las cosas que estamos haciendo. Nos preguntan al final que si podemos recomendar bibliografía, etcétera, pero se nos termina el tiempo, seguramente lo podemos hacer. Tomamos la nota para eh, colaborar con el tema. Raúl, Seguro. muchas gracias. Espero que nos podamos ver en persona en una próxima oportunidad. Así será. Cuídate mucho y espero que tu familia y todos los tuyos estén muy bien. Está muy bien, muchas gracias y abrazo a todos y pues disfrutemos del momento.
disfrutemos el momento. Hasta luego. Y Nos muchas gracias vemos. a toda nuestra audiencia, las personas que se conectaron para escuchar a estas charlas con la rectora. Los espero la próxima semana.